En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 10 y 11, dice la palabra de la siguiente manera. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cuál es el grado o la condición de nuestro pecado? ¿Cuán grande, cuán pequeña puede ser la ofensa de los seres humanos delante de Dios? La Escritura dice que en un momento dado, cuando Jesús se encontraba en el templo sentado enseñando, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que fue sorprendida en adulterio y la pusieron en medio y le dijeron al maestro: maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Y en la ley nos manda a Moisés a apedrearla. ¿Tú pues qué dices?, le preguntaron al maestro. Mas lo decían para tentar al Señor Jesús e insistían en preguntarle: ¿cuál es tu respuesta ante este asunto? Ante el asunto de esta mujer que fue sorprendida en adulterio. Pero ellos seguían tentando a Jesús para acusarle. Pero el Señor lo sabe todo y conocía las intenciones del corazón de aquellos fariseos y de aquellos escribas. Y él se inclinó en el suelo y escribía en tierra con el dedo. Muchos creen que lo que Jesús escribía en el suelo era posiblemente garabatos, algún tipo de figura. Otros entienden que lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo eran los pecados de aquellos que estaban acusando a la mujer. La insistencia seguía sobre el Señor: ¿cómo puedes o cómo vas a resolver este asunto? ¿Cuál es tu opinión acerca de la circunstancia o la situación que te presentamos? Y en la Escritura dice, amado, maravillosamente dice: el Señor se levantó del suelo y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Quién tenía la capacidad en aquel grupo de tomar la iniciativa de juicio y condenación sobre esa mujer? La conciencia de aquellos hombres retumbaba a la contestación de Jesús sobre quién de ellos tenía la capacidad de ejecutar la condena. Si uno de ellos estaba libre de pecado, era el que tenía la potestad de juzgar a aquella mujer. Ninguno. La Escritura dice que ellos, al oír acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Solamente uno podía tomar la decisión de condenar a aquella mujer, y era Jesús, que estaba libre de pecado. Pero la Biblia dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por él. Y ante esa situación donde la mujer quedó solo con Jesús en medio, surge la pregunta y surge la revelación de esta gran porción bíblica. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te estaban señalando y los que te querían condenar? ¿Cuán grande o cuán pesado era el pecado de aquellos hombres para ejecutar la orden de condena sobre esta mujer?
Ninguno tenía la capacidad. Y esto nos enseña que todos los hombres somos acusados por nuestra culpa y por nuestro pecado. No solamente aquellos que cometen adulterio, sino todos aquellos pecados que la Biblia registra. Ningún hombre está exento de ser acusado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso vino Cristo. Por eso Jesús, teniendo la potestad de ejecutar la condena sobre la mujer, vino, aleluya, y ejecutó el dictamen sobre la conciencia de todos los que estaban allí. ¿Quién de ustedes está libre de pecado? Ninguno. Ninguno de nosotros estamos libres de pecado. Por eso, cuando venimos y estamos frente a Jesús a solas, la pregunta se hace relevante no solamente en aquel tiempo, sino ahora. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? La respuesta de la mujer fue: Señor. Reconoció que el que estaba allí frente a ella era el único que tenía potestad para perdonar pecados. El único que tenía la potestad para señalar la condena y ejecutarla. Pero el Dios de toda misericordia y toda bondad, Jesús, estableció la pauta en la cual la gracia está cimentada. El perdón. El perdón. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete. En otras palabras, yo te perdono. Yo que estoy libre de pecado, te perdono. Yo que tengo la potestad de condenar y ejecutar el juicio, te perdono. Cuán grande y cuán maravillosa es la gracia del Señor revelada en nuestro Señor Jesucristo. Él nos perdona, pero también nos dice: yo no te condeno. Vete y no peques más. El Señor establece el perdón. Establece el vínculo en el cual el hombre puede ser perdonado de su deuda, de su pecado, de su rebelión. Jesús, en Él podemos, aleluya, en tranquilidad, sea cual sea el pecado, venir al arrepentimiento, reconociendo nuestra debilidad y reconociendo que el pecado nos acusa todo el tiempo de nuestra culpa, de nuestra insuficiencia, pero tenemos la oportunidad de venir ante el Señor, ante Jesús, el único que no cometió pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y poder estar a solas con Él frente a frente, y Él nos puede decir: yo no te condeno, te perdono, te lavo de tus pecados con mi sangre, vete y no peques más. Aleluya. La gracia del Señor ahora se hace real. La gracia del Señor ahora se hace patente. Cuán pesado y cuán grande es tu culpa. Cuán profundo y cuán grande es tu pecado. Para el Señor no hay pecado, aleluya, el cual no pueda perdonar. Si venimos delante de Él en reconocimiento y arrepentimiento, Él tiene toda la potestad que le dio el Padre para perdonar, para levantar, para restaurar. Oh, aleluya. Solamente en Él hay vida. Por eso Él mismo dice de sí: yo soy la luz del mundo. La luz del mundo alumbra y nos alumbra a nosotros y nos da a reconocer y podemos ver nuestra necesidad total de un Salvador. Nuestra necesidad total de alguien que nos redima y nos levante del pecado y de todo aquello que nos asedia. Aquella mujer en aquel día donde iban a apedrearla, donde posiblemente iba a terminar su vida, aquel día, aquel momento fue, aleluya, perdonada, fue levantada, fue restaurada por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por Jesús. A través de Jesús, ella encontró libertad y perdón. A través de las palabras del Maestro: no te condeno. Vete y no peques más. Es lo mismo que el Señor te dice hoy, nos dice hoy: yo te perdono, no te condeno, pero vete y no peques más. La oportunidad sigue patente. Es Cristo el único que tiene la autoridad y la capacidad para perdonar, para levantarnos,
de la condenación, del pecado, de la esclavitud del pecado, solamente en Cristo. Solamente Jesús. Dios te bendiga, te guarde. Busca al Señor. Él es el único que puede redimirte. Él es el único que puede salvarte. Por eso a Él predicamos y por eso a Él proclamamos. Te guarde el Señor y te bendiga. Y recuerda, vete y no peques más.